buenos días, estimadas familias. Ya estamos en la semana 25 en Aprendo en Casa y seguimos trabajando la situación de aprendizaje cuidando nuestra salud, cuidamos a nuestra familia. Mis queridos niños, ¿sabían que debido a la situación que vivimos actualmente nos hemos dado cuenta de que las personas estamos expuestas a muchas enfermedades? Existen vacunas que nos ayudan a prevenir esas enfermedades desde que nacemos y necesitamos recibirlas en diferentes etapas de la vida para conservar nuestra salud. Ahora, mis queridos niños, presentamos nuestro reto para esta semana 25, que está en función de las siguientes preguntas. ¿Cómo podemos difundir los beneficios de las vacunas para mantener una buena salud? ¿Qué hábitos y cuidados debemos seguir practicando para cuidar nuestra salud? Entonces, niños, ya tenemos nuestro reto de esta semana. Y para ayudarte a enfrentar el reto de esta semana, realizarás las siguientes actividades. Describirás qué ocurre en nuestro cuerpo cuando ingresa un germen y nos enfermamos. ¿Qué más tenemos, mis queridos niños? Describirás cómo nos protegen las vacunas contra las enfermedades. Siguiente actividad. Resolverás problemas que implican agregar y juntar usando un material concreto y diversas estrategias. Leerás un afiche para compartir la información con tu familia. Y finalmente, escribirás un afiche para convencer a tus amigos, amigas y familiares que se vacunen. Al culminar esta semana, elaborarás un texto informativo sobre la importancia de las vacunas. Además, mis queridas familias, recuerden que también pueden complementar el tiempo con la experiencia de lectura en Leemos Juntos, un espacio para compartir y promover en familia el placer de leer. Los invitamos a organizarse juntas y juntos y decidir el mejor momento para realizar la lectura. Ahora, mis queridos niños, presentamos nuestras actividades a desarrollar en esta semana 25 y seguimos trabajando la situación de aprendizaje cuidando nuestra salud, cuidamos a nuestra familia. ¿Y qué tenemos para esta semana? Muy bien, mis queridos niños, en el día 21 de septiembre, es decir, el día de hoy, trabajamos el área de ciencia y tecnología. ¿Para qué nos sirven las vacunas? Parte 1. En el día 22 de septiembre, trabajamos ciencia y tecnología. ¿Para qué nos sirven las vacunas? Parte 2. El día 23 de septiembre, día de la primavera, mis queridos niños, trabajamos el área de matemática con la actividad titulada A veces juntamos y otras agregamos las vacunas. Día 24 de septiembre, comunicación. Leemos sobre los escudos de protección y también desarrollamos el área de arte y cultura con la actividad juego dramático. Y el día 25 de septiembre, desarrollamos el área de comunicación con la actividad titulada Escribimos un afiche. Y no se olviden que los días viernes también desarrollamos nuestra actividad correspondiente a Plan Lector con la experiencia de lectura Yo Puedo. Bienvenidos entonces, mis queridos niños, a esta semana 25 en Aprendo en Casa. Y el día de hoy, mis queridos niños, desarrollamos la actividad titulada ¿Para qué nos sirven las vacunas? Parte 1 del área de ciencia y tecnología. Y vamos a conocer los recursos que necesitamos para desarrollar nuestra actividad. Y son
cuaderno, hojas de reuso, su lápiz, su borrador, sus colores, mis queridos niños. También una computadora o laptop. O también puede ser una tablet o un celular. Y además necesitamos la ficha. ¿Qué pasa cuando nos enfermamos? ¿Listos, mis queridos niños? Entonces vamos a buscar todos los materiales que necesitamos para desarrollar nuestra actividad el día de hoy. Amiguitos, la semana pasada describiste qué es una vacuna y en qué etapas de la vida las recibimos. El día de hoy explicarás qué ocurre en nuestro cuerpo cuando ingresa un germen y nos enfermamos. Ahora que ya conocemos nuestro propósito para el día de hoy, vamos a presentar nuestra meta. Y nuestra meta es describir qué ocurre en nuestro cuerpo cuando nos enfermamos. A continuación, mis queridos niños, los invito a observar atentamente el siguiente video. El sol resplandece, los pájaros cantan, parece el comienzo de otro día encantador. Estás paseando felizmente por el parque cuando... ¡achis! Un extraño que pasaba te ha rociado con moco y saliva de su boca y nariz. Puedes sentir cómo las gotas de humedad aterrizan sobre tu piel, pero lo que no puedes sentir son los miles, incluso millones de gérmenes microscópicos que han viajado hasta tu ropa, manos y rostro. Es de hecho muy común que nuestro organismo se exponga a gérmenes causantes de enfermedades, y la mayoría de las veces no es tan obvio. Los gérmenes están en casi todas las superficies con las que entramos en contacto. Cuando hablamos de gérmenes, nos referimos a muchos tipos de organismos microscópicos, incluyendo las bacterias, los hongos, los protozoos y los virus. Pero lo que nuestros gérmenes tienen en común es la habilidad de interactuar con nuestros cuerpos y cambiar cómo nos sentimos y funcionamos. Los científicos que estudian las enfermedades infecciosas se han preguntado por décadas por qué algunos de estos gérmenes son relativamente inofensivos, mientras otros tienen efectos devastadores y son a veces fatales. Lo que sabemos es que la gravedad o la virulencia de un germen es el resultado de la evolución. ¿Cómo es posible que el mismo proceso evolutivo puede producir gérmenes que causan distintos niveles de daño? La respuesta es clara. Si pensamos sobre el modo de transmisión de los gérmenes, que es la estrategia que usan para pasar de un huésped a otro. Un modo común de transmisión ocurre a través del aire, como el estornudo que viste, y un germen que usa este método es el rinovirus, que se multiplica en nuestros pasajes respiratorios y es responsable de hasta la mitad de los resfriados comunes. Ahora imagina que luego del estornudo, una de las 3 variedades hipotéticas de rinovirus, llamémoslas demasiado, muy poco y lo justo, tuvo la suerte de llegar a ti. Estos virus están diseñados para multiplicarse, pero debido a las diferencias genéticas, lo harán a velocidades diferentes. Demasiado se multiplica con frecuencia, lo que lo hace exitoso a corto plazo. Sin embargo, su éxito viene con un costo para ti, el huésped. Un virus que se multiplica rápidamente puede causar más daño a tu cuerpo, haciendo que los síntomas del resfriado sean más severos. Si estás demasiado enfermo para salir de casa, no darás al virus la oportunidad de lograr un nuevo huésped. Y si la enfermedad te mata, el ciclo de vida del virus se termina contigo. Muy poco, por otra parte, raramente se multiplica. Esto te deja lo suficientemente saludable para que interactúes con otros huéspedes potenciales, pero la falta de síntomas significa que quizás no estornudes y si lo haces, quizás hay muy pocos virus en tus mocos para infectar a otros. Mientras tanto, lo justo se ha multiplicado lo suficientemente rápido para asegurarse que llevarás suficiente cantidad de virus para contagiar, pero no tantos como para que estés demasiado enfermo y te quedes en cama. Al final, es el más exitoso en transmitirse a nuevos huéspedes, creando una nueva generación. Esto describe lo que los científicos llaman la hipótesis de intercambio. Se desarrolló primero en los inicios de los 80 y predice que los gérmenes evolucionarán para maximizar su éxito al lograr un equilibrio entre su multiplicación dentro de un huésped que causa la virulencia y la transmisión a un nuevo huésped. En el caso del rinovirus,
hipótesis predice que su evolución favorecerá formas menos virulentas porque depende del contacto cercano para llegar a la próxima víctima. Para el rinovirus, un huésped móvil es un buen huésped. Mientras la mayoría moquea, tose y estornuda, el resfriado común es por lo general leve y solo dura una semana. Sería maravilloso si la historia terminara aquí, pero los gérmenes utilizan muchas formas de transmisión. Por ejemplo, el parásito de la malaria, el plasmodio, lo transmiten mosquitos. A diferencia del rinovirus, no nos necesita para funcionar, porque es más fácil para un mosquito picar a una persona enferma e inmóvil. Suponemos que los gérmenes que dependen menos de la movilidad del huésped, como los que se transmiten a través de mosquitos, agua o alimentos, causan síntomas más severos. ¿Qué podemos hacer para reducir la gravedad de una enfermedad infecciosa? El Dr. Paul Ewald, biólogo evolutivo, sugiere que podemos dirigir su evolución con simples métodos de control de enfermedades, con casas a prueba de mosquitos, aguas limpias, quedarnos en casa cuando estamos resfriados. Podemos bloquear las estrategias de transmisión de los gérmenes dañinos al crear una gran dependencia en la movilidad del huésped. Mientras los métodos tradicionales para erradicar gérmenes solo pueden crear unos más fuertes a largo plazo, este método innovador de motivarlos para que evolucionen a formas menos dañinas puede ser una situación en la que todos ganan. Bueno, en casi la mayoría de las veces. Amiguitos, después de haber observado atentamente el video anterior, vamos a leer la siguiente situación. Ahora la voy a leer yo y ustedes en casita van a volver a leer en compañía de un familiar. Doctor, mi hijo está muy mal. Empezó con un poco de malestar. Luego de unos días le dio fiebre y le salieron unas manchas rojas en el cuerpo. Tranquila, señora. Veo que Pedrito tiene sus vacunas. Esos síntomas se presentan porque su cuerpo se está defendiendo. La enfermedad será leve. Mis queridos amiguitos, ya pudimos escuchar entonces lo que está pasando con Pedrito. Mis queridos niños, ahora vamos a dialogar con un familiar y vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué le pasó a Pedrito? A ver, niños, ¿qué le pasó a Pedrito? Ah, muy bien, Pedrito se siente muy mal, ¿verdad? A ver, ¿qué más tenemos? ¿Qué síntomas tenía? ¿Y qué hizo su mamá? ¿Lo recuerdan, niños? ¡Excelente! Pedrito tenía malestar, fiebre y le salieron unas manchas rojas en el cuerpo. Y su mamá lo llevó al centro de salud para que lo atienda ¿un qué, mis queridos niños? Un doctor, ¿verdad? ¿Y a qué se refería el doctor cuando dice que su cuerpo se está defendiendo? ¿A qué se estará refiriendo? A ver, niños. Ah, muy bien. El doctor se refería a que su cuerpo está luchando para defenderse de esos gérmenes que han ingresado a su cuerpo y que están causando la enfermedad. ¿Qué más, niños? A ver, ¿qué más tendremos? ¿Alguna vez te pasó lo mismo que a Pedrito? ¿Recuerdan, niños, si les pasó lo mismo? ¿Qué sentiste? ¿Cómo te atendieron? Cuéntenme, por favor. Muy bien, niños. ¿Y qué le está pasando a Pedrito? A ver, ¿qué le pasará a Pedrito? Vamos a pensar, recordar los síntomas que le está presentando. Pedrito tiene fiebre, malestar y manchas rojas en el cuerpo. Al parecer, Pedrito se ha contagiado de sarampión, mis queridos niños, porque esos son los síntomas del sarampión, ¿verdad? Ah, muy bien, mis queridos niños. Gracias por ayudarme a responder estas preguntas. Ahora, mis queridos niños, vamos a iniciar con nuestra investigación. Y para eso tenemos aquí a nuestra escalera de la investigación. Podemos observar, ¿verdad, mis queridos niños? Y el primer paso son las preguntas de la investigación, es decir, plantear las preguntas iniciales.
Luego tenemos el planteamiento de hipótesis, que son las posibles respuestas, con nuestros saberes previos, con lo que nosotros conocemos. Todavía no buscamos información, ¿verdad? Luego tenemos el plan de acción, donde llevamos a cabo diversas acciones que nos lleven a las respuestas a las preguntas planteadas inicialmente. Recojo de información y análisis, estructuración de la nueva información y la evaluación y comunicación de los resultados, en este caso de las respuestas. Entonces, vamos a iniciar. ¿Y con qué vamos a iniciar, mis queridos niños? ¿Cuál es el primer paso? A ver, lo vamos a encerrar. Aquí tenemos ya, entonces vamos a iniciar con las preguntas de la investigación, con las preguntas iniciales. Comencemos entonces. Amiguitos, ahora según nuestra escalera de la investigación, vamos a plantear nuestra pregunta de investigación, es decir, nuestra pregunta inicial, ¿verdad, mis queridos niños? Entonces, los invito a que con ayuda de un familiar escriban las siguientes preguntas en su cuaderno, en una hoja de reuso o en su ficha complementaria. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo cuando nos enfermamos? ¿Y por qué? A ver, niños, vamos pensando. ¿Qué pasará en nuestro cuerpo? ¿Y por qué pasarán esas cosas? Ahora vamos a volver a nuestra escalera de la investigación y vamos a observar cuál es el segundo paso después de haber planteado nuestra pregunta de investigación o pregunta inicial. ¿Qué tenemos, mis queridos niños? ¿Cuál es el segundo peldaño? Muy bien, el segundo peldaño es el planteamiento de hipótesis o posibles respuestas. Entonces, aquí lo tenemos encerrado, ¿verdad, mis queridos niños? Vamos a ver cómo vamos a realizar el planteamiento de hipótesis. Aquí ya tenemos, mis queridos niños, cómo vamos a llevar a cabo el planteamiento de hipótesis. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dar respuestas, posibles respuestas a la pregunta de investigación. Pero recuerda hacerlo con tus saberes previos, con lo que tú conoces. Todavía no vamos a preguntar a un familiar, todavía no vamos a investigar. Solamente vamos a colocar lo que conocemos. Por ejemplo, aquí tenemos la pregunta, ¿qué pasa en nuestro cuerpo cuando nos enfermamos y por qué? Podríamos responderlo de la siguiente forma. Cuando nos enfermamos en nuestro cuerpo, ¿sentimos? A ver, niños, ¿qué sentimos? ¿Y por qué? Podríamos iniciar de esta forma el planteamiento de nuestra hipótesis, mis queridos niños. Niños, ahora vamos a revisar nuevamente nuestra escalera de la investigación y vamos a ver cuál es el siguiente peldaño después de haber planteado nuestra hipótesis. ¿Cuál será, niños? Muy bien, es el plan de acción, ¿verdad? Entonces vamos a llevar a cabo nuestro plan de acción. Niños, ahora vamos a pensar en cómo puedes hacer para saber si tu respuesta es correcta y vas a señalar con una X cuál de estas acciones podrías considerar. Después las vas a anotar en tu cuaderno, en una hoja de reuso o en tu ficha complementaria. ¿Será que para saber si mi respuesta es correcta, podemos preguntar a un médico? ¿Qué me dicen, niños? Podría ser, pero en esta situación es un poco difícil, ¿verdad? A menos que sea solamente por una videollamada. ¿Será que podríamos preguntar a mis familiares? Sí, ¿verdad? Podemos preguntar a nuestros familiares que están cerca a nosotros. Y también podríamos buscar información en libros e internet con ayuda de un familiar. ¿Qué dicen, niños? Muy bien. Estas dos últimas son las respuestas que nos podrían acercar a
saber si nuestra respuesta a nuestra pregunta de investigación es la correcta, ¿verdad? Y además, ¿qué otras acciones crees que puedes hacer para saber si tu respuesta es correcta? Las vas a escribir también, mis queridos niños. Mis queridos niños, ahora entonces iniciamos con la elaboración de nuestro plan de acción. Este plan de acción es el que nos va a permitir recoger la información necesaria para poder mejorar o ampliar nuestras respuestas, para saber si nuestras respuestas realmente son correctas. Entonces nos van a llevar a comprobar si nuestras posibles respuestas son las verdaderas, mis queridos niños. ¿Y qué vamos a hacer? Para eso vamos a realizar las siguientes acciones. ¿Qué son? Dialoga con un familiar sobre alguna enfermedad que hayan tenido y pídele ayuda para registrar en tu cuaderno, en tu hoja de reuso o en tu ficha complementaria los síntomas y cómo trataron la enfermedad. Puedes ayudarte de este cuadro. Observemos el cuadro, mis queridos niños. A ver, ¿qué tenemos? Aquí tenemos nombres, qué sintieron, cómo trataron la enfermedad. Por ejemplo, aquí vamos a colocar el nombre de mi familiar. ¿Qué sintieron? De repente dolor de cabeza, fiebre o dolor de estómago. ¿Cómo trataron la enfermedad? ¿Fueron al médico? ¿Les recetaron algún jarabe? ¿Les colocaron algunas inyecciones? Luego vamos a registrar la enfermedad que a nosotros alguna vez nos dio. Aquí vas a colocar tu nombre y luego qué sintieron. De repente les dio la varicela, de repente les dio la conjuntivitis, la gripe. ¿Qué sintieron? De repente fiebre, erupciones en la piel, es decir, ampollitas en la piel. ¿Qué más? ¿Y cómo trataron tus padres esa enfermedad? A ver, de repente te llevaron al hospital, te recetaron algún jarabe, te recetaron pastillas. Entonces, mis queridos niños, los invito a desarrollar este cuadro en compañía de un familiar. Sé que harán un gran trabajo, mis queridos niños. Ahora, mis queridos niños, para continuar con nuestro plan de acción, vamos a buscar información en libros de internet con ayuda de un familiar. En este caso, vamos a hacerlo leyendo la ficha ¿Qué pasa cuando nos enfermamos?, que está disponible en nuestra plataforma Aprendo en Casa y que yo también se las voy a alcanzar a través de nuestro grupo de WhatsApp, mis queridos niños. Recuerda leer la ficha ¿Qué pasa cuando nos enfermamos?, en compañía de un familiar. Luego, mis queridos niños, vamos a responder las siguientes preguntas de forma oral. Recuerda que primero debes leer la ficha. Luego vamos a responder. ¿Cómo se inicia la enfermedad en nuestro cuerpo? A ver, niños, ¿qué decía la ficha? ¿Cuáles son los síntomas del sarampión? ¿Qué decía también nuestra ficha acerca de esta enfermedad? ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Hay vacuna para el sarampión? ¿Habrá, mis queridos niños? ¿Decía la ficha que hay vacuna para el sarampión? ¿Y quiénes pueden recibir la vacuna? ¿Quiénes podrán recibir la vacuna contra el sarampión, mis queridos niños? Eso ustedes ya lo han leído en la ficha anterior. Recuerden, por favor, grabar sus respuestas a través de un audio y hacérmelo llegar, mis queridos niños. Y finalmente van a responder de forma escrita la pregunta: ¿qué nos pasaría si no recibimos la vacuna del sarampión? A ver, niños, con toda la información que han podido leer ya, entonces recuerden responder de forma escrita esta última pregunta. Como siempre, sé que harán un excelente trabajo, mis queridos niños. Amiguitos, después de haber leído la ficha y respondido las preguntas anteriores, van a escribir
en su cuaderno o en una hoja de registro los síntomas del sarampión que se representa en estas imágenes. A ver, niños, observemos por favor. ¿Qué observamos en la primera imagen, en la segunda, en la tercera y en la cuarta imagen, niños? A ver, en la primera vamos a analizar. Se nota que el niño está tosiendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué síntoma del sarampión se representará en esta primera imagen? Ayúdenme, niños. Ah, muy bien. Es tos seca, ¿verdad, niños? Luego, ustedes van a continuar observando. Miren, aquí veo al niño con el termómetro. ¿Qué síntoma será? Y aquí yo veo unas manchitas de color rojo. ¿Qué síntoma será también? Y finalmente, no olviden, por favor, que deben escribir debajo de cada imagen los síntomas del sarampión que se representa en cada una de ellas, mis queridos niños. Niños, después de haber registrado los síntomas del sarampión en las imágenes anteriores, van a escribir qué sucede en nuestro cuerpo cuando aparecen los síntomas de la enfermedad. Recuerden, van a escribir la pregunta y le van a dar respuesta. Y luego van a ordenar lo que ocurre en nuestro cuerpo cuando nos enfermamos y lo van a escribir en su cuaderno, en su hoja de reuso o en su ficha complementaria. Y aquí tenemos, ¿será que primero aparecen los síntomas de la enfermedad, señal de que nuestro cuerpo se defiende de los gérmenes? ¿Será eso? Luego ingresan los gérmenes al cuerpo y sentimos malestar. ¿Qué dicen, niños? Y finalmente, nuestro cuerpo ha vencido a los gérmenes y nos sentimos mejor. ¿Estará ordenado? ¡Ay, muy bien! Ya se dieron cuenta, está desordenado, ¿verdad? Entonces, ustedes lo van a ordenar. Voy a darles una pequeña ayudadita. A ver, ¿cuál será primero? Primero será que ingresan los gérmenes al cuerpo y sentimos malestar. Luego ustedes van a seguir ordenándolo, por favor, mis queridos niños. Y finalmente, ¿qué más vamos a hacer? Luego vamos a escribir quiénes de tu familia han recibido la vacuna contra el sarampión y quiénes han tenido esta enfermedad. Recuerda realizarlo en tu cuaderno, en tu ficha complementaria o en una hoja de reuso. Además, mis queridos niños, es necesario recordar que una persona presenta una enfermedad infecciosa cuando ingresan los gérmenes a su cuerpo. Al principio no se sienten los síntomas. Estos van apareciendo poco a poco. Cuando el germen es destruido, termina la enfermedad. Información muy interesante, ¿verdad, niños? Niños, ahora que ya culminamos con nuestro plan de acción, ¿qué peldaño continúa en nuestra escalera? Muy bien, continúa el recojo de información y análisis. Y aquí, mis queridos niños, vamos a analizar toda la información que hemos ido leyendo y las acciones que hemos llevado a cabo anteriormente. Y para esto vamos a revisar la información de todo lo que hemos trabajado en nuestro plan de acción. Y vamos a pensar qué ideas nos van a ayudar a responder las preguntas de investigación. Y luego las vamos a comparar con nuestras nuevas respuestas, mis queridos niños. Y vamos a comprobar si eran verdaderas o estábamos equivocados, mis queridos niños. Entonces, ¡listos! Niños, ahora que ya analizamos toda la información obtenida en nuestro plan de acción, vamos a avanzar un peldaño más y llegamos a la estructuración de la nueva información. Y aquí, mis queridos niños, ha llegado el momento de responder las preguntas iniciales. Vamos a ver. ¿Qué vamos a hacer, mis queridos niños? Como ya dijimos, vamos a dar respuestas a las preguntas planteadas en un inicio. ¿Recuerdan cuáles eran esas preguntas? A ver,
¿Qué pasa en nuestro cuerpo cuando nos enfermamos y por qué? ¿Qué pasará, mis queridos niños? Para poder dar respuesta a esta pregunta, los invito a observar las siguientes imágenes para que se puedan ayudar y puedan responder correctamente la pregunta inicial. Observemos, miren qué está pasando con este niño y miren lo que tenemos por aquí, igual aquí y aquí también, mis queridos niños. Aquí, ¿qué pasa? Parece que los gérmenes están ingresando a su cuerpo, ¿verdad? Aquí ya los gérmenes lo han atacado al niño y aquí ya no hay gérmenes. El niño está curado y se vuelve a sentir mejor. Entonces, vamos a completar. Nos enfermamos porque ingresan. ¿Porque ingresan qué, niños? A ver, según lo que hemos observado, ¿qué me dicen? Ustedes van a responder a esa pregunta. Una vez que han observado y han completado esta oración, vamos a volver a la pregunta inicial. Y los invito a que ustedes ya puedan dar respuesta después de toda la información que hemos obtenido a la pregunta. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo cuando nos enfermamos y por qué? Van a escribir su nueva respuesta también en su cuaderno. Y luego de eso, mis queridos niños, los invito a que comparen esta nueva respuesta con la respuesta que dieron en un inicio. Y se van a preguntar, ¿son iguales o diferentes? ¿Qué nueva información hemos descubierto? A ver, niños, sé que harán un gran trabajo. Niños, ahora los invito a responder las siguientes preguntas en su cuaderno. ¿Qué le hubiese ocurrido a Pedrito si no le hubieran aplicado la vacuna contra el sarampión? ¿Y por qué, mis queridos niños? ¿Qué ocurre con nuestro cuerpo cuando comienza la enfermedad del sarampión? Ya lo hemos averiguado, ¿verdad? Hemos leído bastante información. ¿En qué etapas de la vida podemos recibir la vacuna contra el sarampión? Y finalmente, ¿es necesario aplicarla? ¿Por qué? A ver, niños, ¿por qué será necesario? Los invito entonces a responder estas preguntas. Recuerden, de forma escrita. ¡Felicidades, mis queridos niños! Entonces, ahora ya llegamos al último peldaño de nuestra escalera de la investigación, que consiste en la evaluación y comunicación. Aquí, mis queridos niños, vamos a evaluar y comunicar lo aprendido el día de hoy. ¿Y qué vamos a hacer en este último peldaño? Vamos a revisarlo. Aquí, mis queridos niños, con ayuda de un familiar, van a reflexionar a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué hiciste para saber qué pasa en nuestro cuerpo cuando nos enfermamos? A ver, niños, ¿qué hicieron? ¿Por qué el sarampión es una enfermedad infecciosa? ¿Por qué será, niños? Entonces los invito a responder estas dos preguntas, mis queridos niños. En la siguiente actividad investigaremos cómo nos protegen las vacunas contra las enfermedades y cómo nos ayudan a cuidar nuestra salud. Llegó el momento de compartir, mis queridos niños. Comparte con tus familiares lo que aprendiste sobre lo que sucede en nuestro cuerpo cuando nos enfermamos. ¡Felicitaciones, mis queridos niños! Logro cumplido del día 1 de la semana 25. Ahora, con apoyo de un familiar, vas a revisar si lograste tu meta a través de esta tabla. Describí qué ocurre en mi cuerpo cuando me enfermo. A ver, niños, vamos a colocar una X según los logros obtenidos el día de hoy. Ahora sí, mis queridos niños, yo me despido de ustedes con un fuerte abrazo, recordándoles lavarse las manos constantemente. Por favor, niños, hasta mañana.